Bueno, chicos, siguiendo con las clases para tercer año, nos está tocando ver el tema de magnitudes físicas. Pero yo no puedo continuar el tema si es que yo no describo lo que es una magnitud física, ¿no? Una magnitud física es todo aquello que se puede medir con cierto grado de precisión, utilizando una unidad patrón, ¿no? Que obviamente ha sido establecida, ¿no? Por convención, por los científicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo voy al mercado, ¿sí? Quiero comprar una cantidad de carne, entonces digo, ¿no? Quiero 2 kilos, ¿no? de carne, pero no es lo correcto, ¿no? Científicamente hablando, ¿no? Deberíamos decir 2 kilogramos de carne. Ahí estoy utilizando una magnitud física, ¿no? Que es la masa, que desde el punto de vista, desde el origen, es una magnitud fundamental, una de las 7. La unidad patrón es el kilogramo, ¿no? Ahora quiero que le mires mi mano. Mira mi mano. ¿Sí? En mi mano hay un reloj. Y el tiempo lo mido en horas, en minutos y en segundos. Pero la unidad patrón en el sistema internacional vendría a ser los segundos. Entonces, nosotros vamos a escribir aquí en mi esquema la definición justamente de la magnitud física. Es todo aquello que se puede medir con cierto grado de precisión. Todo aquello puede medir con cierto grado de precisión. Y vamos a usar una unidad patrón. Unidad patrón. Que se ha escogido por un acuerdo entre los científicos del sistema internacional. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación. Las magnitudes físicas se clasifican por el origen y por su naturaleza. Por el origen tenemos las fundamentales, que son 7, y las derivadas, ¿no? Que son demasiadas, son más de 7. Entonces, de las derivadas voy a decir las más importantes, pero primero empecemos por las fundamentales. En el caso de las fundamentales, voy a recordar las tres primeras: longitud, tiempo y masa. Entonces, quiero decirte lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero medir la longitud pues, de una regla. Hay reglas de 30 centímetros, hay reglas de 10 centímetros o de 15, ¿no? Reglas así, así. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué podría ser, no? ¿Sí? Si estamos hablando de longitud, la unidad viene a ser el metro, ¿sí? En este caso, es el metro. Ahora, como yo les dije en mi ejemplo inicial, el tiempo se está midiendo en qué? En segundos. Ahí están los segundos. Cuando hablamos de masa, como di en mi ejemplo del mercado, ¿no? Que tengo que ir a comprar provisiones, el- la masa se mide en kilogramos, según el sistema internacional. Pero eso no quiere decir que no se pueda medir en otra unidad. Por ejemplo, los gramos, ¿no? Porque yo cuando voy a la panadería no pido 1 kilo de jamonada, ¿no? En realidad estoy pidiendo de repente 100 gramos, 200 gramos. Ahora, estas son las tres primeras. Oye, ¿qué pasa si me da COVID? Uno de los síntomas es la alza de temperatura. ¿Y cómo yo mido la temperatura? Bueno, la mides con un termómetro. Pero ¿en qué escala está el termómetro? Como estamos en Perú, utilizamos los grados Celsius. Si estuviera en los United States, que Dios no quiera obviamente, es un supuesto, porque están pasando cositas ahí, ¿no? ¿Qué pasa en los United States? La temperatura se mide con los grados Fahrenheit. Pero, ¿qué pasaría si estoy en otro lado del mundo? De repente utilizaría otra escala de temperatura. Pero el sistema internacional requiere que la temperatura, que es una unidad fundamental, ¿sí? Una magnitud fundamental, esté
en grados Kelvin. Esa es una magnitud fundamental. Ahora vamos a escoger la otra, que vendría a ser la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia es utilizada por los químicos generalmente, ¿no? Y según el sistema internacional se utiliza el mol. Sería el mol. Y bueno, después viene la intensidad luminosa, ¿no? En clase lo expliqué. La intensidad luminosa se mide en candela, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, Vamos a poner la número 6, intensidad luminosa, candela, ¿sí? ¿De acuerdo? Y como puedo ver, hay también otra intensidad. Les conté la pequeña anécdota cuando metí mi dedo en el tomacorriente, ¿no? Cuando era pequeño, ¿no? Y salí volando un poquito, ¿sí? Unos 2 metros nomás. ¿Qué pasó ahí, no? Me encontré con la intensidad de corriente, ¿sí? La intensidad de corriente se mide en amperios. Eso también es una magnitud fundamental. Intensidad de corriente eléctrica. Bueno, estas 7, ¿qué son? Son fundamentales. Pero ahora vamos a hablar de las derivadas. Cuando hablamos de las magnitudes físicas derivadas, en realidad hay más de 7, chicos, y yo no les voy a mandar a que se aprendan todas, ¿no? Pero sí aquí voy a mencionar, sí, las más importantes. Por ejemplo, una de las derivadas que debes tener en cuenta es el área. Otra debe ser el volumen. Por ejemplo, en los cerros de Icamarca, ¿sí? Se venden muchos terrenos. Yo quiero comprar de repente una área de 120 metros cuadrados. Me conviene, ¿no? Porque ya tienen título ustedes, ¿no? De seguro o van a tener, ¿no? ¿Sí? Bueno, después de la cuarentena. Eh, en el caso del volumen, ¿no? Compras gaseosa, 2 litros de gaseosa, 3 litros de gaseosa, pero no vamos a utilizar los litros, sino los metros cúbicos. Área y volumen, ¿sí? Son dos magnitudes derivadas, ¿no? ¿Sí? Ahora, profe, pero yo también he visto que la velocidad es una magnitud derivada. Sí, la velocidad también. Pero si hablas de velocidad, tendrías también que hablar de la aceleración, que es el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Entonces, la velocidad y la aceleración también son magnitudes derivadas. Ahora, quiero un poquito resaltar el hecho de que el área, su unidad es el metro cuadrado, el volumen es el metro cúbico en física, la velocidad es metro por segundo y la aceleración es metro por segundo elevado al cuadrado, chicos. Profesor, yo he visto que la roca tiene mayor fuerza que mí. Ah, ya, qué bueno. La roca es una persona que tiene un cuerpo de fisicoculturista y obviamente lo más probable es que tenga más fuerza que tú. Entonces, la fuerza también es una magnitud derivada, ¿no? Cuya unidad es el newton. La anotamos, ¿sí? Fuerza. Y esa unidad viene a ser los newtons. Los newtons se definen como los kilogramos multiplicado por el metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Así yo te puedo llenar la pizarra, ¿sí? Con una gran cantidad de magnitudes derivadas, pero la idea no es un poquito, pues, estresarte con eso, ¿no? Quiero que me aprendas las 7, ¿sí? Las 7 fundamentales.
las derivadas debes aprender las que he mencionado, ¿no? Que en el primer bimestre y en el segundo bimestre vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Ahora, pero profe, esta clasificación es por el origen. Yo sé que hay otra clasificación e incluso el libro me lo menciona. Claro, hijo, el libro te lo menciona. Y esa clasificación es por su naturaleza. Solamente lo voy a dejar mencionado. Por su naturaleza, ¿sí? Las magnitudes físicas se clasifican por ser vectoriales y por ser escalares. Eh, Voy a dejar así sobre la mesa, ¿sí? Para crearte expectativa, que una magnitud vectorial tiene módulo, dirección y sentido, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, tiene esas tres características. El módulo es el valor, la dirección es el ángulo y tiene un sentido, arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Me dejó entender? Y por ejemplo, profe, de estas magnitudes aquí, ¿quiénes serían vectoriales? La velocidad y la aceleración, junto con la fuerza. Profesor, también he visto que hay magnitudes escalares. Claro que sí, alumno. Las magnitudes escalares se pueden diferenciar fácilmente si es que tú primero ubicas las magnitudes vectoriales. En el caso de las magnitudes escalares, vamos a decir, por ejemplo, al trabajo, vamos a hablar, por ejemplo, eh, de la densidad, ¿no? ¿Sí? Dos magnitudes escalares que no tienen dirección, sentido, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Eh, Eso es lo que debes entender con respecto a las magnitudes físicas, ¿no? Espero que esta breve explicación, junto con la diapositiva que he mandado, obviamente, a su Miss, ¿no? Les sirva, ¿no? En la segunda parte del video, sí, voy a estar dándole solución trabajando en clase, ¿no? Pero no, reforzando los conocimientos, porque trabajando en clase lo hicimos justamente esa semana que estuve en Jicamarca. Eso es todo, chicos.